Correa. Jacaranda, buenas tardes. Hola, querido Julio, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, Jacaranda, como cada lunes aquí, puesto para escuchar el tema. ¿De qué quieres hablar en esta ocasión, Jacaranda? Bueno, mira, voy hoy, fíjate que quiero compartir algunas reflexiones. Ya tú en algún momento habías hablado de este informe reciente de artículo 19 que se Mm, llama, que tiene como título algo así, la distorsión de la realidad, ¿no? ujú. Y bueno, y aunque es un tema muy interesante, me dejó un poco ahí como girando y haciéndome muchas preguntas porque eh, se analiza el tema de la libertad de información y de expresión desde diversos niveles, pero el tema central de todo esto es una llamada de atención muy directa, muy frontal y que hasta cierto punto me parece que es un poco también peligroso y que tendríamos que desmenuzar varias cosas, ¿no? Dice artículo 19, así de manera central, que el 2020 es un número que será, un año que será recordado por la desinformación promovida por el presidente y todo el gobierno federal, y dice que desde las mañaneras existe un intento de control, de censura, particularmente en Internet, y la violencia contra la prensa se mantiene al alza, dice, con Ujú. 692 ataques, una cifra inédita. Y después dice, todo esto se debe a un presidente como Andrés Manuel, que desde la mañana acusa, estigmatiza a la prensa, lo que alienta las agresiones y atenta contra los derechos humanos, ¿no? Si bien es cierto que hay datos muy interesantes, Julio, en todo este documento que hay que leer con mucha atención, y yo invito de verdad a la gente que se eche un clavado allá en la página del artículo 19, me parece que hablar de las agresiones contra la prensa tendría que contemplar a otros actores políticos, a todo un sistema muy complejo que ha provocado, digamos, que los ataques y las agresiones contra la prensa sigan estando a la orden del día y que no haya un solo responsable en la cárcel, ¿no? Tenemos solamente los dos casos estos de figuras emblemáticas que fue como Valdés y Miroslava Beach, que tenemos a los autores materiales más no a los intelectuales, pero son dos casos que quizá por la notoriedad mediática se lograron llegar con estos autores. Ahora bien, me parece que creo que tendríamos que ser como más finos en el análisis, ¿no? Porque yo me puse a revisar todos los informes que ha dado artículo 19 desde el 2016, el del Ujú. 2016 muy interesante, y vemos cómo se ha ido modificando el perfil de los agresores, de las amenazas y los ataques contra la prensa. Por ejemplo, en el 2017 se decía que los principales agresores eran los partidos políticos y hasta el final estaba el crimen organizado, cosa que era muy preocupante. Ujú. Ahora lo que vemos es que encabeza la lista de las agresiones contra la prensa, efectivamente, los funcionarios públicos, ¿no? Y hasta el final vemos el tema ¿cómo se llama?, de partidos políticos y de crimen organizado, algo que ha ido cambiando. Es importante también señalar, Julio, que, o sea, este nivel de agresiones son funcionarios, primero encabeza la lista funcionarios estatales, luego los municipales y hasta abajo vienen los federales. ¿Y cuáles son, digamos, que los tipos de cobertura que estaban llevando a cabo estos reporteros, ¿no? O Ujú. periodistas que han sido asesinados o intimidados, ¿no? Casi la lista la encabeza, por ejemplo, corrupción y política, después seguridad y justicia, y luego vienen protestas y movimientos sociales. O sea, yo creo que también ahí, Julio, o sea, el tema de la corrupción y la política, pues también tendremos que ver qué estaban investigando, qué estaban haciendo, porque además, si vemos también los estados, que son los que de alguna manera aglutinan casi el 50% de estas agresiones, tenemos que es algo que sí me llamó mucho la atención. La Ciudad de México está encabezando la lista. Ahí tendríamos que poner alarmas. Pero luego viene Puebla, luego Oaxaca, luego Veracruz y luego Quintana Roo. Y en ese sentido, Julio, o sea, no todos los estados están gobernados por Morena. Hay un estado gobernado por el PRI y otro por la alianza PAN-PRD. Entonces, creo que es muy importante, Julio, no decir que solamente son los ataques, las arengas del presidente desde la mañanera, porque
Digo, tú lo has dicho, incluso has comentado muchas veces al respecto. ¿Con quién arenga el presidente? Arenga con determinados medios de comunicación, con grandes empresas, ¿no?, mediáticas, pero creo, tú me dirás, a lo mejor me equivoco, pero no está atacando en específico a un periodista o a otro, o sea, digamos que de estos que son los que reciben las amenazas, o me equivoco, Julio, ¿no? Creo que no. O sea, no está por ahí, digamos, el Ajá. presidente. Entonces, yo lo que, digamos, me parece que es muy importante, y justamente Sí, ahora estaré hablando con gente de Artículo 19, el próximo programa, es eh, pues que no tendríamos que pensar solamente en un actor político, que es el que, o sea, el presidente, que es el que ayuda y decididamente está estigmatizando a toda la prensa, porque sí, sabes que de los mayores ataques son reporteros que viven en condiciones realmente muy en desventaja, con sueldos miserables, no tienen protocolos de seguridad, no tienen apoyo de las empresas para las que trabajan. Entonces, también ahí es otra cosa que me parece que sí como que me hizo falta entender, ¿no? En este informe. ¿Cómo ves, Julio? sí, sí, Jacaranda Correa. Fíjate que el propio presidente López Obrador, ya en el poder y antes como candidato o dirigente partidista, solía decir que él entendía que los reporteros no eran los responsables del enfoque o las órdenes de información incisivas que con frecuencia enviaban a las ruedas de prensa que encabezaba López Obrador, que él entendía que eran trabajadores como tantos, que cumplían las órdenes de un patrón, y creo que en ese sentido a mí también me parece que el enfoque que da artículo 19 de pretender que desde la tribuna de la mañanera se generan condiciones para que pueda haber agresiones contra los periodistas en general, me parece exagerado. El presidente ha mantenido un discurso en el cual con nombres y apellidos muy concretos, en los casos de columnistas o periodistas en general, y nombres de las empresas específicas, pues lo ha estado diciendo muchas veces. No dudo yo que en ese sentido las empresas y los periodistas o comentaristas pudieran sentirse con sus derechos agraviados desde el máximo atril de la nación, que es actualmente el de la conferencia mañanera. Pero la agresión a los periodistas es multifactorial y, entre otras cosas, el crimen organizado, los políticos estatales y municipales y una serie de factores que son los que han provocado durante mucho tiempo estas agresiones, sobre todo en estados y en ciudades fuera de la capital del país. Así lo veo, Jacaranda. Así es, totalmente de acuerdo contigo, Julio, ¿no? Y claro, ojo, yo no estoy defendiendo, no estoy diciendo que esté bien, que incluso pues, se cuestione o se critique a determinados medios, pero creo que, como tú bien lo dices, tendríamos que mirar a muchos otros factores y ver, sobre todo, el tipo de investigaciones que en ese momento estaban haciendo los periodistas que fueron amenazados o ya en el peor de los casos, pues asesinados, ¿no, Julio? Entonces, Uh-huh. creo que vale la pena seguir atendiendo este informe porque además dice que es el presidente el que contribuye a transformar y a distorsionar la realidad, cuando también creo que el 2020 vimos que la cantidad de fake news y la cantidad de información que se fue dibujando en diversos medios también, Julio, Uh-huh. fue tremenda. O sea, hay muchos actores políticos vinculados en todo este problema, ¿no? Uh-huh, uh-huh, sí, de acuerdo. Pues estaremos atentos a ver cómo sigue la discusión y el debate sobre este tema que pone sobre la mesa artículo 19. Y bueno, pues ahí estaremos viendo lo que sigue, Jacaranda, como Bien, siempre. Julio. Un Bueno, abrazo muy fuerte, ¿eh? igual, que estés muy bien, Jacaranda, como siempre. Un gran aprecio por tu trabajo, por tu opinión, por tu punto de vista. Hasta luego. Julio.